Pues bueno gente, ¿cómo están? Acá con un nuevo canal, era aquí presentando un videonote que lo encontré de casualidad buscando juegos para Steam. Y la verdad que me pareció increíble, tiene muchas referencias a juegos de los 90 bastante buenos como los de Sega, Nintendo y otros más. La verdad que quiero traer este tipo de contenido al canal, también algún shooter conocido también por supuesto, pero bueno, cosas populares que me lleguen a gustar. Si no me gustan, no, la verdad no sé, pero aún así. Antes que nada me presento, soy Coldy, como mi persona lo dice, y bueno, también me pueden llamar por 95S Comic, que es mi firma original, pero bueno, depende de ustedes, Coldy o S, no sé, como prefieran. Estaba pensando jugar un modo campaña, así que vamos a jugar uno de nuevo, vamos a archivo y vamos a jugar normalita porque no creo que podamos hacer. Y acá están los personajes, está Tribal, no me acuerdo cómo se llama, Stroid, ahí está, Tribal es la técnica, Chief Wolf, Dolphin, que vendría a ser como un monstruo marino, ya la verdad no lo había captado al principio, y Star, que es básicamente el personaje alrededor de todos los poderes, pero a mí me gustan los lobos, de hecho soy un lobo, así que vamos con Chief Wolf, o como se llama Cristina realmente originalmente, es una hombre lobo. Una mujer lobo, hombre lobo. Costumbre. During my 2 weeks in the hospital, I had plenty of time to question my place in the justice system. Tonight, I'm planning to write about this as much as I can. Hashtag on patrol with at Here Comes Trouble and at Walking Dolphin. Hashtag Stronghold. Is it just me, or is it plain stupid to announce that we are out on patrol? Is there anything that isn't stupid to you? Yeah. Coffee. Did someone say coffee? Vas a acordar a Coso. Ay, no me acuerdo del We just got a ping. Después it looks like there's a report of suspicious activity at the docks. I guess that means our shift starts early. Let's go. Papa Smurf always says. Vamos al primer capítulo, contestar la llamada. Investiga el buque de carga. Yo no me acuerdo, hace tanto que no lo juego que no me acuerdo cómo configuré los botones. Tengo que ver después eso. Y a ver si... Este lamentablemente, a pesar de que es un buen video, no... No... No tiene online, eso es lo único malo. O sea, si querés jugar online tenés que usarlo contra el... Ahí me estoy acordando un poquito. Cubrirse. Ahora sí. No tiene modo online, eso es lo único triste del juego. Pero la verdad, uy, hija de puta, me olvidé que hacían eso todo el tiempo, si están lejos. Mierda. No tiene el modo online y solo con el remote play, ahí está, no me salía el nombre. Se puede usar solamente. Ahora aparezcan. Ahí parecían, sabía. No, eso no me lo vas a hacer. No. Hijo de puta. Y para revolear, ¿cómo era? Era así, ¿no? Ah, sí. Perfecto. Vamos a llevarnos un bate. Careful with those toys, fellas. You're gonna hurt yourselves. Someone tipped off Stronghold. Send backup. Ahora me acordé que estos, si están a distancia, te disparan. Así que hay que tener cuidado. Tanto sin jugarlo, la verdad. Siempre se ponen a la distancia para disparar. Deberían no ponerles tanta vida. Ahí va.
Hup. Poco entiendo de la historia, ¿no? Pero bueno, se supone que son como influencers, por héroes, policías influencers que bueno, comparten, tiran su opinión, hijo de puta. Y bueno, She-Fall es solamente una rebelde que creo que fue a pedido de los fans, o no sé si ya estaba que la iban a poner. La pusieron porque yo no estaba cuando yo lo comencé a jugar, me acuerdo. Lo jugaba muy poquito, la pusieron en She-Fall y ahí enseguida dije no, tengo que jugarla. Ya me había caído bien en su primera aparición. Siempre le erro, yo quiero pegarle a alguien. Ah, pero sí está. Mueran. Oh, well. Look what the cat dragged in. Oi, officer. Long time no see. Fancy a pint? Chinado! What the heck are you doing here? You guys know each other, I guess? He's only the most wanted smuggler in Europe. No point, eh? Let's get to the clobbering pot then. You just read my mind. A pelear, por supuesto. Ay, boludo. ¿Cuál es la desesperanza de solamente hacer eso? Ahí va. Vamos a tratar de pegarle con todo lo que tengamos en el piso. Mirá cómo le disparo, mirá. Get 'em, lads. Sabía que... Vamos a esperar un cacho. Uf. No. Give up, Chinado! Uy, la puta madre. Screw you. Ay, no. Y encima me dio una vida. Arremó el pollo, aunque sea, no quiero perder la vida. Ay, la gorda. Lo interesante de todo eso, los iconitos que te das cuando yo tengo que tener cuidado. Pero bueno, no es algo fácil realmente, hijo de puta. Es la primera vez que lo veo yo, realmente a otro shooter no lo he visto. Ahí está, listo. Se acabó el tema. Continuar. While staring at the ceiling in the hospital, I had this question in my mind. Am I really fixing things? Or am I just a painkiller trying to hide the symptoms of a bigger problem? Or even worse, just plain old duct tape? On days like this, I just can't tell for sure. Hashtag Stronghold. Aunque tengo entendido que Valeria? Shit! va a salir un 2. No mostraron mucho, mostraron el diseño de Star y de She-Fall, la verdad que estaban excelentes. Pero ojalá que salga este bueno y que She-Fall se pueda convertir totalmente en un lobo. O sea, no digo, no es un mal juego, yo se lo recomiendo. Si les gustan los videonoc, es para jugar solamente local y bueno, remote play también. Es la única manera de jugar de dos. An operation of this scale could not have taken place without She-Wolf's knowledge. I tried to reach her, but she's not answering. Everything in the files is fake, except the name of the truck driver who made the delivery.
Looks like he is working the night shift at a bar in Riverside. We can at least find out where he got the container. Well, looks like we have 2 clues. Pick one, and I'll send another team to the other location. Perfecto. Vamos a ir a ver a She-Wolf, que es justamente... Si vos elegís esta misión ya la desbloqueás. Después voy a ver si para modos online traer Altered Beast, buena referencia. Copy that, Captain. Totemu, ese es otro que se merece un buen remake. Es cierto que estos se curan, tienen que ser rápido. Y se te ocurre. Hijo de puta, quería hacer el otro. No, se curen. Hello, Hanika. Well, last time I didn't have the chance to thank you. Special attacks and throws are uninterruptible. Take advantage of these. What? Looks like her mind has gotten worse since we last saw her. Enemies with payback ability can hit the heroes right after getting up. Stay clear while they pick themselves up from the ground. Yeah, we'll keep that in mind. Tengo más. ¿De dónde vino ese? No, ni lo sueñes. Don't we have enough problems without you beating people up? Just doing our duty. Hijo de puta. Esos reptilianos siempre agarran y te quieren morder. Puta madre. Me molestan estos tipos que a veces se coordinan y empiezan a disparar de un lado o de otro. Pero nunca te pegan, simplemente... Don't forget to mention the heavily armed assailants too. Siempre comparten y todas esas cosas. Toma, pavo. No. Ah, pensé que ya se... Nada. Ya se estaba trabando ya. Taco. Ni se te ocurra. Muere. Bueno, salgan más reptilianos. Cierto que se curan, no los puedo dejar, boludo. Pim, pim. Vamos a pelear contra nuestra hermana gemela. Hot case. Y sale el... Ahí me acordé un combo. ¿Cómo no? Lo molesto es que se curan, boludo. Christina, we've been trying to reach you all night. Don't you ever check your phone? The nerve of this girl. That's your excuse for showing up and bashing people's heads in? A missed call? What? Of course not. I'm sick of you terrorizing this hood like you run the place. Buzz off! Or what? You gonna eat us? I don't eat junk food.
Yo si tengo esto me lo enseñó Vendetta. Si hay cosas por usar, y hija de puta, usemos todo lo que encontremos en el piso para arriba. Toma esto. Ahí está más. Ahí va. Looks like it's time for buy a donut, get a free coffee. No quiero perder eso. Voy a perder una vida, si no ahora tengo que hacer algo porque si no se curan. Yo tiro la marchanta, que hijo de puta. Te pego a los Gordon Freeman. Y viene el que decimos que no se tiene que meter y se mete igual. Oh, ya me sacó una vida. Ahora siempre hay que alejarse de... Y me la copié. Me la copiaste. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Toma esto. Ah, no tengo más cosas. Tengo que alejarme un poquito. Ay, 2 vidas. 2 vidas me sacó. Bueno, al menos. Hungry, pues. Está bueno. Los fondos tengo que aceptar que está bastante. I hate to generalize, but even after a fight to the death, a lycanthrope will not hold a grudge against anyone. It's all fair game as long as grievances, as well as blows, have been dealt. Long story short, you can almost always come to terms with a lycanthrope. Hashtag lycanthrope. Can we finally talk now that the dust has settled? Valerie is bad. I didn't expect the steel to blow up this bad. Maybe the bite first, ask questions later policy is a bit out of date, don't you think? Troy, please. Look, Christina, I truly apologize to all of you for the mess tonight. But we really had to find out what you knew about the container. Very well. There is a small clan of vampires hanging out in the lab at the abandoned buildings for years. I've learned a truck carrying containers was going in and out there 2 days ago. Hold up! You're saying that you noticed suspicious activity going on in an abandoned World War II super soldier lab in your area, and you didn't worry about it? I thought it was just old lab equipment. They never had any beef with us, so we stayed in our lane. Now we know where they were doing their experiments. Let's go and find out their purpose. Wait a minute, little star. These are big boy plans for a tiny vampire clan. Could there be someone behind the curtains? Anything is possible in Mayhem City. I can help by making a few calls. Sí. Vamos a hacerle caso a ella. Creo que son 9 niveles y 3 finales. Depende de cómo vos elijas las opciones también. Vamos a ver qué logramos. Yo logré los 3, pero bueno, ahora estamos yendo más que nada a ser buenos y confiar en la gente. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Toma. Todo tuyo. This is the scarecrow from that eventful strike 4 years ago. You guys remember that? How can we forget? Cierto que está para cubrirse, yo estoy re acostumbrado a que no haya. Aunque sí, está bueno que haya un pequeño parry. That last one was a community manager at best.
Hijo de puta. Una vez está bien, ya 2 veces, ya no tanto. O 3 veces. Muere. Uy. Muere. Grace just got word that a lycanthrope game broke into the lab and made a big mess about an hour ago. Without your approval? Contrary to what you might think, not all lycanthropes are under my command. Okay, don't get mad about it. Y sí, no todos van a... Vamos a... Toma, todo tuyo. Ay, hija de puta, justo. No, para el otro lado no era, pero... Generalmente yo la castigo con eso. Eso, la hija de puta. I wouldn't believe one of these labs was still active if I didn't see it with my own eyes. Hijo de puta. Porque sabiendo el golpe que no le... Mierda. Carajo, mierda. Shit! A Nosferatu! Defense formation, quickly! You won't walk out of here alive. Más bien se parece al... No. Muere. Hijo de puta. Tengo que acordarme que no tengo que acercarme con destino. Ah, no tengo más. Ah, hijo de puta, me sacó toda la barra. Bueno. No me salió. Nope. No tenía para escapar. They keep coming! ¿Viste cuando estás rodeado pero no te los puedes sacar de encima? Bueno, yo estoy viviendo esa situación justamente. Hija de puta. Moriste una maldita vez. Muérete, morite, Drácula. Al fin. No fue mi mejor partida, pero bueno, al menos algo. When I was a teen, there were bullies in the arcade where I went after school. They took money from kids and, ironically, beat up bullies in the game. Years later, I ran into one of them during my morning commute. He did not seem intimidating at all. #arcade, #bully. Come
Come on, man! You were just showing off a minute ago! You know nothing about Nosferatus, you moron. Am I supposed to change his diaper? No, you need to burp him. Anyway, I know what you came here for, but you will return empty-handed. What are you babbling about? A large pack of lycanthropes raided the lab and stole the entire project just a few hours ago. She-Wolf's crew? No idea. But we would have destroyed you if we weren't already battered. Yeah, dream on. I want my lawyer! I will sue you! We already called her. She's on her way. Since we caught you red-handed, we have the right to practice mind reading on you during your interrogation. Don't worry, none of these will be admissible as evidence in a court hearing. Hush now. They tried to develop a device that could mimic Valoria's probability control powers. The project is called Chaos Device. It appears that they were partially successful. The device works, but the DNA of the cloned organic material inside it is dissolved after the initial use. So this thingy they called Chaos Device is actually a kind of reality-bending bomb? Absolutely. They had 2 copies. Both were stolen. Captain, I just talked to She-Wolf. She is denying any involvement in this. Might other lycanthropes refusing her authority have formed another pack of their own? A few weeks ago, our intelligence reported that there was a new leader of the small lycanthrope community living in the sewer network. Yes, Captain. I remember the report. If I remember correctly, she was called Lady Vermin. We know where Lady Vermin and her followers live. Pay them a visit, would you? There are 2 known entry points to the sewer network. One under the statue in Greenbridge Park, and the other through the train yard at the old subway. The park is lycanthrope territory. The wizard gangs rule the old subway line. Choose one and keep me updated. We have to get our hands on these devices ASAP. ¿Y a cuál vamos? A ver, ¿vamos al de abajo o vamos al de arriba? Zona mágica de alta capacidad. Los magos la verdad que son insoportables, aunque la jefe está bastante piola como está su diseño. Y este es muy nostálgico, tengo que decirlo, así que vamos a ver. Nivel 4. What a beautiful day. Yeah, glad we didn't take the subway. Y como siempre en el parque, la gente no se sorprende de que hay gente peleándose cerca suya. Ni se inmutan, te da lo mismo. Ya están muy buenos los fondos. Está copado. Espero algún día hacer mi vida, ¿no? Es un sueño. Pendenciera. Greenbeard Sunway. Licantropólogo y este es un perro y... La bronca que me da cuando se curan, boludo. Y se te ocurre... Ay, hijo de puta. Si no puede el otro, aprovecha el otro. Y así. Bueno, al menos se murió el otro. Creo que este y... el coso se pueden curar. Little Star, looks like this sign is for you. Troy, shut up. A ver si le podemos pegar uno. Sí. Y el otro también. Ahí están diciendo nada de cámaras así. Ah, hay como una especie de cosa. ¿Será un estanque o realmente es un río que es una catarata real?
No, no creo que sí. Hijo de puta. Muere. Eso es una mordida, forro. Ah, esa no la había notado. Hay un skater ahí atrás. Qué bueno, ¿eh? Supongo que a veces no prestamos tanto atención a los alrededores, pero hay cosas buenas. Está bastante piola, che. Me gusta. Yo le quería pegar a alguien, no derribarlo. Hijo de puta. Por eso los odio, porque primero no se acercan. Y segundo son re cagonas. Oh, ratas. Algo que me gusta mucho de los creadores de este. Mira lo que se siente, la puta que te parió, ¿sabes? Mira, mira, mira. Eso es lo que se siente, ¿no? Y te voy a matar encima. Ahí tenés. Que son muy fan de la franquicia de las Tortugas Ninja, Street Rey, como mencioné antes. Y siempre están contentos. De hecho, con el nuevo juego de TMNT, que vamos, TMNT Shredder Revenge, tengo que decir que estuvieron re contentos y elogiando el juego. A más no poder. Y cómo no, si es un juegazo, ya lo vamos a traer en el canal. Y voy a ver si puedo traer a alguien que me acompañe esta vez. Con Videnox veré si puedo traer amigos. No voy a poder pegar a nadie. Y la concha suma, si no le pega a uno, le pega al otro. Y la rata no se murió, boludo. Pensé que se había muerto y se está curando. Me tenés las pelotas llenas, boludo. Siempre disparando, siempre disparando. Y hablando de referencias. Hello, Grace. Oliver, what do you think you are doing around here? Oliver se tiene que llamar encima. I'm under orders to protect my lady. I won't let you go down. Does your mom know about this? Hey, I turned 18 yesterday. Congratulations, kid. Now put that hammer down before you hurt yourself. Puedes ir preso de por vida. O sea. Eat my shorts. You get it? Encima se mete con la policía. Le acaba de decir tengo 18 años, pero ya con 18 años ya. Tito gordo. No, mentira. Ah, bueno, su diseño. Es como un... Bah, sí. Un chancho nerd. Yo creo que también se lo hicieron en referencia a Coso. Oliver, stop that nonsense. No, I made an oath to protect my lady with my blood. Hijo de puta. Cierto que hace esa boludez cuando está acorralado y la puta madre, no lo vi. Ah, no, a partir de acá se empieza a cubrir. Tratar de sacarle vida a lo que más podamos. No sé cómo cubrirme de esa, la verdad, porque cuando me acerco hace esa mierda todo el tiempo.
Hijo de puta. Ni pensarlo, gordito. Acá me tira estas que tienen esas cintas en referencia a cosas. Uno tiene una cresta y es un jabalí y el otro es un... No sé, creo que esa referencia es solo para entender. Hijo de puta. Y encima me tiene acorralado, si me el caso. Eso. Hijo de puta. Uy, gordo de mierda. Yo no le quiero matar a los chunchos, por eso. Ay. Ya pues, boludo. Ya es la primera vez que estoy perdiendo tantas vidas. Bueno, solo cuando grabo, ¿sí? Perdido. My name is Grace Gardner. I'm a video game addict. I once received a reprimand because I got a fake doctor report to stay home and play the expansion of my favorite MMORPG game on release day. Now, I'm trying to stay away from the online friends I made then. Hashtag video games, hashtag addiction. Well, I get that you want to cut down on your online gaming time, but why don't you call me anymore? Oliver, from the moment I saw you today, all I can think about is to buy myself a new mechanical keyboard. Unfortunately, I have an addiction, and you are one of my trigger points. Let's not get sidetracked. How do you justify entering the service of a lycanthrope gang leader? Well, when you're a werebore, it's hard to find someone who accepts you for what you are, Grace. This is no excuse to commit a crime, Oliver. I know. Please, Grace, give me one last chance. Y bueno, tienes que afrontar las consecuencias, pero bueno, vamos a darle una oportunidad al nerd. Lo hizo por amor, lo hizo para impresionarla, pero ella era policía y él un delincuente. Capaz que si hubiera sido al revés, hubiera sido diferente. Vaya a saber. No la pensó bien, pobre. No voy a caer en esa mierda, no. Esa la sufro desde Strigo Regular. Me agarró, pensé que me... Toma un barril. Y deja de curarte. Deja de curarte. No se... Le re. No me queda otro. Siempre se puede acordar que uno se puede cubrir, ¿no? Pero bueno, lo olvido. Y bueno, mejor no decimos nada. Otro más, boludo. Pero ya. Ah, mira. Bueno, esta no me la esperaba, tengo que decir. Ah, bueno. Pero boludo, no se muere más el chabón, ¿eh?
Claro, ahora da a entender de que realmente se curan incluso estando en el piso. Compared to this, Chainfield feels like a holiday resort. It feels like we're messing up their already miserable lives. Don't be dramatic, little star. They stole dangerous devices. That's why we're here. I know, but still, I'm not comfortable with this at all. Qué bronca es estar rodeado, boludo. No, ni hablar. Parece que es el único combo que le gusta a la gente. Estoy más seguro que yo, si hiciera un video no haría lo mismo, así que no debería quejarme. Es un golpe que por lo menos para mí da mal gusto. Pero bueno, siempre hay maneras de evadir. Pasa que te acostumbras a cagar a trompadas al otro mientras... Target inside. Ambush at the bridge again? Hijo de puta. No importa. ¿A dónde vas? Toma, piña para cada uno. No sé si fue una rata o un simio, pero bueno. Toma pelado. Hijo de puta. Bueno, pero no sabe otra cosa, ¿eh? Y ahora por eso, toma, por haberla querido hacer de nuevo. Al fin la hace cuando más la necesito. Uf. Ay, pero en serio, boludo. Nivel 5, red alcantarillada. Creo que este sí, este va a ser difícil de montar porque lo voy a grabar todo así full. Pero realmente estoy grabando con Frax. Y Frax la verdad que está copado por el hecho de que simplemente es grabar y ya está. Pero es increíble lo que hace pesar los videos, casi 40 GB, 40, 30 dependiendo de lo que haya grabado. Para mí es una exageración enorme, pero bueno. Así que por ahí si juego más y llega a ser de que se hace muy pesada la cosa, voy a ver si lo puedo, ¿cómo se llama? Hacer parte por parte. Mayhem Brawler, bueno, lo vamos a hacer. Sorry, big boy, but I don't have them. I sent both devices to their respective owners. Esta vendría a ser como la reina de las ratas. There's more. I got you involved in this mess by making the call about the cargo ship. Aunque la verdad el de los 80 le empecé a tomar cariño ahora que salió el juego nuevo, pero prefiero más el del cómic y el del 2002. Aunque sí, le agarras cariño. Me gusta más es el que les digo porque es más tenebroso. Your so-called friends, enchantress and voivoda. Pero el otro también, como que le tomas cariño. Es difícil. A pelear, se ha dicho. Te digo un caño. You look very familiar. Have we met before? Go ahead. Take a closer look.
Ahí este nivel. Esto, ahora me acordé porque no me gustaban estos niveles. Porque esto llamaba mucho a este boludo. No me puedo saltar acá. ¿Ves lo que les digo? Se aleja el hijo de puta. Me mató. Ahora mi objetivo es este boludo de mierda. Oh, se murió. Eso es bueno. No te cures. Bueno. Ah, bueno, ese tampoco funciona entonces. Oh no, I remember now. Finally. Empezaba a llamar a la flota. Que no le suene esto más adelante. Bueno, saltamos antes. Uf, menos mal, un golpe se muere. Uf, lo que costó, boludo. Pobrecito, yo no ando ahí. Igual si no lo lleno a escuchar es el gato. I think the cheapest formula used in superhero stories is when the hero is dealing with the problem caused by themselves. Not long ago, I partially sorted out a problem that I had inherited from my mother, and I thought I broke free of this stereotype. How wrong I was. #superhero. You were one of the few survivors we rescued from the Clover residence 2 months ago. I even remember your name, Becky. Becky Porter. Why did you turn on us? What else did you expect? I spent 15 years of my life in terror, trapped in a zombie-filled district because of your mother. Do you expect me to be grateful because you pulled me out of there? Becky, I don't know what to say. Look, lady, with that spreading rate of the outbreak, it was impossible for anyone to have survived there. Star's mother had to make a difficult call that cost her life by sealing the Clover residence with the dome. Yeah, the gourd iron knot. I've seen the documentary too. The funny thing is, I wasn't even living there. I was there to strip for a rich bastard's bachelorette party. Lol. Speaking of rich, you mentioned the enchantress and Voivod were behind everything. Are they financing you? No. They don't even know about my existence. It was Enchantress's plan all along. She dragged Voivoda into the scheme by promising a device in exchange for the use of his lab. Enough of this. We'll continue this at the station. Lady, you're under arrest. Oh, am I? Shit. Luckily, I want you to crawl on your knees, not die. Now get the hell out of here. That was the biggest defeat in Stronghold's history, Captain. Maybe we should thank her. We should. Because she made us realize the true nature of our allies by dragging us into an operation that we wouldn't have been aware of at all. Well, team, we have 2 targets this evening. Enchantress is hosting the talk show called Codex tonight, and as far as we know, Voivod will spend the evening on his penthouse floor. Which one would you like to confront? I will personally visit the other one with a second squad according to your choice. Que si no nos queda otro, podremos ir con Vladimir, el programa de tortugas de Conde Tonight, o hablar con Vladimir. Pasará esta noche su chico. ¿Qué hacemos? ¿Cuál elegimos? Si vamos acá, vamos a pelear con el Drácula, que me hace acordar mucho a Castlevania. Tengo que decir. I can't believe I almost accepted Vlad's dinner invitation last week. Do you regret having passed on the chance to dine at a restaurant where the plates cost more than your mortgage payment? Maybe a little.
I don't think it's a good idea to dine with someone who is planning to steal the corpse of a metahuman that can bend probability and create a deadly device by performing illegal genetic experiments on it. Culpable, ¿por qué se llama? No, ni hablar. ¿Por qué se llama así el chavo culpable? Le puse un... Y este se llama mestizo, el otro se llama musculito. No. Uno no puede ser creativo para darle personajes a todo realmente. De eso hay que ser sincero. Hijo de puta. No pensé que me daría desde ahí. Y aún así lo hizo. Lo hizo 3 veces. Ay Dios. Hijo de puta. Necesito vida. Aunque sea. Eso creo que el de la gotita, no sé si es que pierden sangre, o sea, como que pierden fuerzas y hay que aprovechar a pegarle. Hay un pequeño tutorial ahí en el coso para entender bien lo que es. Pero si tengo que ser sincero, no le presté atención a ninguno. Yo solamente quiero dar piña. No, ni hablar. Pero no. Acercás cuando solamente está distraído el otro. Muy mal hecho. No, nada. Vamos a agarrar un cuchillo y vamos a irnos. This guy has a statue of himself all over the place. Hey, little star. I wonder if you bought the damn restaurant before inviting you there. How long will you shove this in my face? Ahí está. Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Ahí está. Ay, en fin. Ay, no salió. Ay, la puta madre, hija de puta. Igual lo logré, así que mal no estoy. Pero boludo, ¿te gusta que te hagan esto? Yo digo. Decime. Y encima de una distancia que sabes que no te ven, mirá. Desde acá. Mira, mira. ¿Viste? ¿Viste cómo se siente? No, por lo de esto no va a aprender. Muere. Muere. Surprise, meatbag. La misma que habíamos atrapado, supongo. Pero la matamos rápido. Así que ya no sirvió de nada. Ahí de fondo no sé. Ah, sí, están jugando justamente el jueguito que había creado esta compañía antes de crear Mayhem Brawler. Y sigue vivo este chabón. Debí tirarlo para el otro lado. Boludo, no aprendemos más. Y yo tampoco. Me enojo y le pego a cualquiera. Así que no hagan esto. No sean calentones como yo. Bueno, disparamos para el otro lado.
Ni hablar. Ahí está. Bum, bum, bum. Captain, we've reached the rooftop. Voivod's heli is still here. Roger. Me and my team are close to Enchantress. Proceed with caution. You too, Captain. Solo la garra lo sabe. Our city's heroic stronghold officers have arrived at my humble abode. To what doth I oweth this honor? Vlad, you don't fool me anymore. My grace, I assure you my professional endeavors have nothing to do at all with my feelings for thee. Really, Vlad? So, you waving a sword in my face is a simple professional conflict of interest? This is unfortunate. Cut the fancy words, Romeo! Where is the Chaos device? This is a very expensive piece of information. Art thou sure thou can afford it? Let me guess. We have to fight Pero tenía first, esa espada, right? ¿no? Va, no me acuerdo, hace tanto que no peleo contra este chabón. Solamente peleamos y ya. Están las chicas mirando ahí. Admit it, Vlad. You've been waiting to do this since the first time we met. As much as thee hast, I suppose it. Am I the only one who feels like being trapped in a beat-em-up game? Eso es lo que dijo Dolphin. Hijo de puta. Ah, también. Ah, cierto. Cierto. Ah, eso no sabía. Es la primera vez que igual que lo tengo lejos. Este igual lo he enfrentado muy pocas veces, ya ni me acuerdo si tenía espada o no. Pero aún así. Pam, 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 pam. Continuamos. Los bomberos. I know people who haven't spoken to their relatives for the silliest reasons for years. Even when I am steaming mad, all of my anger fades away at the slightest display of remorse. There has been only one exception so far. Hashtag screw you. Hashtag anger. Thank you. 'Twas a pleasant training session. Yes. If you repeat this enough, it'll start to feel real after a while. Vlad, do you have to be this cliche? Pardon me? She says get to the point. Actually, in a way, you caused all of this, Troy. What are you babbling about? You putting Antonia Petroza behind bars last year had many negative effects on me. We had some, for the lack of a better word, business deals with Mr. Petroza. He was replaced by his niece, Cristina Vasquez, aka She-Wolf. But her vision is very different from her douchebag uncle, isn't it? Undoubtedly. So, you want to break Antonio Petroza out of jail by using the Chaos device to dethrone She-Wolf, don't you, Vlad? Are you out of your damn mind? Didn't you ever think how many other criminals could break free because of your mess? I thank the above the skies for protecting our city, Stronghold. It's over, Vlad. Hand over the device without making me feel even more disgusted than I already am. From this very point on, of course I will hand it over. I desperately hope that thou wilt give me an opportunity in the near future to make this up to you, my grace. Come on, Vlad! Let the girl go! Hey! The captain and her squad captured the other device that Enchantress had possessed. She says we should head back to the station with the device. Looks like our shift is almost over.
Y logramos justamente el final. El primero que hice, irónicamente. Pero si les gustó por ahí, ya que tengo todo desbloqueado básicamente, puedo... Home sweet home. Hey Mitch, who won the game last night? Attention all units. The traitors have been spotted in the parking lot. Mostrarles los otros finales, por supuesto, en videos aparte. No way. Bueno, ya estuvo. Ahí está, ahí va. Ah, pensé que se levantaba, lo juro. Karen, talk to me. What's going on? You won't get away with this. No, me pegó uno. Ah, bueno. Esa mierda es poderosa. Guys, I'm afraid our colleagues are showing all the symptoms of mind control. Somehow, the Chaos device must have compromised the Captain's telepathic powers. Damn. Try not to cause permanent damage to anyone. Pero si deja que el enemigo se acerque mucho. Y hacer este como una especie de velocista, justamente se llama. Ya los otros finales los muestro sin comentar, o sea, total. Este es uno, no sé si es el real, pero es uno. No sé cuál es el verdadero, creo que depende de tu criterio, no sé si serán así las cosas. Tendría que verlo después. Hijo de puta, te saco un montón de vidas a menos. Es feo cuando te rodean, Eso no está bien, muchacho. De hecho intentan rodearte, los hijos de puta. No, quería agarrar el barril y me puse a dispararle ahí. Tomen, ahí va, ahí va. Hijo de puta. No puedo agarrar la comida, boludo. Uf, si no me mataba. Look on the bright side, guys. At least there are no Paragon-class officers assigned to this district. Yeah, instead we have one of the most powerful telepaths that has ever lived. Lucky us. I'd rather try my luck against 3 Paragon-class officers. En todo el nivel pude haber usado esa y no lo hice. Ahora lo estoy haciendo. Qué boludo. Vamos a matar a este primero porque se... Me rompió el combo encima. Creo que es 100 o 150. Es bueno cuando logras eso sin darte cuenta. A mí me ha pasado ya.
Vamos a revolear estas cosas primero. Huep. Huep. Y sí, si no iba a romper la bola todo el día. Tanta resistencia no deberá tener ese escudo, boludo. Estoy rodeado por estos hijos de puta. O sea, Hand over your badges. You're under arrest. On what charges? Corpse theft, illegal genetic experiments, weapon smuggling, and assaulting stronghold officers. Captain, I'm afraid the Chaos device has twisted your perception. Did you really think that I wouldn't realize you joined your new friends in their criminal empire? Captain, Madison, you've known me for years. I mean, you were even my babysitter. Does all this sound right to you? Captain, you could have taken control of us the moment we stepped in here. But instead, we are having this conversation. Deep inside, I think you are trying to help us. As I said, you are under arrest. Claro, nosotros realmente... Oh, hijo de puta. Cierto que tiene telequinesis. Ay, la puta madre. Imagínense una persona caminar así. Es la cosa más rara que hay. Come on, Captain. You can fight this. I can't. Lo peor de todo es que ya cuando vienen velocistas ya ahí es donde la cosa se pone realmente dura. Looks like she is manifesting someone's worst fear. Okay. Who has fear of the dark? No estamos muy I have a lejos. constant fear that something's always near. Ah, hijo de puta. Velocista del orto. Mátela por allá. Lo que más le gusta a este es rodear. Y la otra me sacó. Pero siempre busca rodearme, no importa lo que no importa cómo lo veas. Siempre busca rodearme. Hijo de puta, morite. Bueno, se murió. Que venga uno del escudo, prefiero eso. Ahí está. Costó, pero se logró. Uff. Claro, nosotros debimos ir por dispositivo para hacer otro My final. mom holds the record for most super criminal arrests for Stronghold, some of which were way above her power level. She once said, if the opponent is high-powered, the only thing that can defeat it is itself. Now, I understand what she meant by that. Hashtag supercriminal, hashtag first star. Are we certain this will work? In theory, yes. When I was fighting with Valeria 2 months ago, I realized that every time she bent reality, she took back what had been done one step earlier. So, I presume that activating the second Chaos device at the same location would cancel out the effects of the first one. Looks like you were right, little star. Madison! Great job, team. I'll be expecting to see your reports on my desk by the end of the day. I'm afraid Star is still busy hugging you, Captain. How long are you going to keep this going? Just 2 more minutes.
Fine. Y bueno, hicimos este final que nos tocó. Yo sé que hay dos más que bueno, no voy a hacer todo el gameplay otra vez, sino que directamente haré los dos finales esos restantes sin comentar y ya, más o menos para contar. O por ahí sí, qué sé, dependiendo de cómo salga también este video, o por ahí si sale mal. Ojalá que salga bien, y si les gusta, este canal se va a tratar mucho también sobre beat'em up, y bueno, ojalá. Y bueno, cosas que me gusten, sobre todo compartir con amigos y eso. También para el futuro me encantaría hacer VTuber, ese es el plan que tengo. Quiero dibujar a mi fursona así para tener la cosa. Me han inspirado muchos que usan eso. No voy a dar nombres, pero bueno, ya se imaginarán. Aún así, bueno, espero que hayan disfrutado todo esto, y lo voy a dejar así con los créditos así rapidito. Una vez ya terminado esto, esperemos poder seguir con más. Así que a ver, vamos a esperar al menú. It's proven again that no secret can be kept in the dark. I'm sure you all learned Valeria's story. She asked me for a Viking funeral while she was dying. Maybe she predicted what would happen. I hope she found the peace she desperately searched while alive in her death. Hashtag Valeria. Había un poco más, menos mal. ¿Quién era Valeria? Toda esa pregunta. Y la gente compartiendo sus... Pero bueno, la verdad, muy buen juego, sinceramente, muy buen juego. Espero que lo hayan disfrutado, y pronto después subiré los demás finales para que lo vean. Con el gautito maullando justo en mi ventana, pobrecito. Nos vemos la próxima. Adiós.